Vamos a continuar nuestro estudio de la Iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. En esta tarde vamos a empezar un nuevo punto sobre esta enseñanza y es la unidad de la Iglesia. En primer lugar, vemos que hay factores que producen denominaciones. Es decir, a lo largo de la historia ha habido situaciones que hemos visto que han causado que haya una dispersión o haya una división o multiplicación de denominaciones. Entendemos lo que son denominaciones. Se ha empezado a lo largo de la historia a dividir en distintos grupos que ponían diferentes énfasis en algunas doctrinas. Esto provocaba una división y crear una denominación concreta. No solamente el énfasis doctrinal de una doctrina concreta sobre el resto de las escrituras, sino también hay denominaciones porque surgen las herejías. Y ya cuando Jesús comenzó la iglesia y se estableció en Pentecostés, ya la iglesia tuvo que enfrentar estas falsas doctrinas. Lo que sucede es que la falsa doctrina en ocasiones lleva a que surja un grupo de personas que comienzan un tipo de iglesia o religión o denominación que parecería que forma parte de la iglesia verdadera, pero en realidad es una religión falsa, es una doctrina falsa, una religión falsa, pero hay una religión verdadera, la que vive conforme a la palabra de Dios, y hay muchas religiones falsas que toman la palabra de Dios pero la tuercen para construir una nueva religión. Entonces han surgido a lo largo de la historia muchas denominaciones que parecerían que todas forman parte de distintas familias dentro de la misma religión verdadera. Pero paremos un momento. ¿Cómo es posible que de una verdad única, de la unidad que hay en la iglesia, puede haber tantas familias diferentes con distintos énfasis diferentes y todos formen parte de la misma iglesia? Y al pensar eso, vemos en la Escritura que en realidad muchos de ellos en realidad no pertenecen a la iglesia. Van surgiendo denominaciones a lo largo de la historia, también surgen después de que la iglesia durante muchos siglos cayó en la decadencia de estar escondida en la iglesia católica. Católica es un término que se refiere a toda la universalidad del mundo. Pero romana, católica romana, ya se refiere a la que dictamina o dirige la cabeza de esa iglesia que está en Roma, el cual es el Papa. Y desde que surge la autoridad del Papa, parece que la iglesia verdadera desaparece. Parece. Pero Dios mantiene su iglesia en todas las épocas, aunque no siempre ha estado visible. Cuando surge el tiempo de la Reforma, Lutero y otros que toman de otros reformadores anteriores, Wycliffe en Inglaterra fue un reformador anterior a Lutero, que ya se puso en contra del papado, porque estaba poniendo la autoridad de la palabra. El papado había puesto las tradiciones y lo que decía el magisterio de la iglesia, estos son los doctores de la iglesia, los estudiosos de la iglesia, estaban a la misma altura o por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y era herejía si alguien no creía lo que los magisterios enseñaban. Por supuesto, si hay un maestro fiel a la palabra y tú no crees lo que el maestro fiel a la palabra enseña, entonces no estás creyendo la sana doctrina. Pero es que el magisterio de la iglesia en aquella época, durante muchos siglos, no enseñaba lo que la palabra de Dios enseñaba, no enseñaban la sana doctrina. Entonces muchos se rebelaron o se levantaron y Dios mantuvo su llama encendida durante mucho tiempo, aunque parece que escondida, pero nunca apagada, para mantener la verdad. Cuando llega la Reforma en Europa, entonces uno de los puntos de la Reforma es el sacerdocio de los santos. Los santos no necesitan un sacerdote para acercarse a Dios. Entonces también los creyentes se enseña que tienen la capacidad espiritual por la presencia del Espíritu en sus vidas para leer el texto, la Biblia y entenderlo
sin la necesidad de los magistrados de la Iglesia. Entonces comienzan a surgir la importancia del estudio de la palabra de Dios, y eso conlleva a que también muchos empiezan a sacar conclusiones de nuevo equivocadas. Empiezan a surgir muchas herejías. A medida que nos acercamos al tiempo de la venida del Señor, las denominaciones van a aumentar cada vez más. Cada vez más. Y cada vez más va a ser más difícil identificar cuál es la verdadera iglesia de Dios visible. Porque, como decía el Señor a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que está en el corazón, donde Dios obra. Y nosotros a veces nos fijamos cuál es la iglesia verdadera a base de las cuestiones externas. Y las cuestiones externas hablan de lo que hay en el interior, pero no siempre las cuestiones externas vienen por una verdadera doctrina que está en el corazón. Y no siempre las cosas que creemos externas que identifican la verdadera iglesia, realmente la palabra de Dios la identifica como la iglesia. Un ejemplo claro, el hecho de que pongan un local iglesia evangélica, eso ya para nosotros nos diría que es una verdadera iglesia. Esa es nuestra conclusión, pero es equivocada. Es equivocada. Y es equivocada si vemos un cartel que pone iglesia bíblica. Si con eso cree que esa es la iglesia de Dios, estamos equivocados. Entonces, en muchas ocasiones, delante de la gran cantidad de denominaciones diferentes que se producen, nos surge este problema y es, entonces, ¿cuántas iglesias hay? Entonces, ¿con qué iglesia nosotros formamos parte de una unidad? ¿Cómo podemos tener comunión con la verdadera iglesia? Y es un tema fundamental, como todos los temas que tratamos en la Escritura, pero en ocasiones sobre este tema de la unidad pasamos por alto ideas que hemos preconcebido o hemos impuesto, pero no vienen de la palabra. No vienen de la palabra. Así que vamos a comenzar este punto de la unidad de la iglesia. Y lo primero que vamos a ver va a ser el fenómeno de la unidad. La unidad es el resultado de estar unido a Cristo. Cuando decimos la unidad de la iglesia es el resultado de estar unido a Cristo, lo que estamos ya diciendo es que la unidad es espiritual. No hay unidad si no es espiritual con Cristo. La verdadera unidad comienza en una realidad espiritual que sucede en la conversión con Cristo. Es decir, la unidad es un resultado de lo que hemos recibido. Es decir, la unidad no se provoca. La unidad no se crea. La unidad es una bendición que se recibe. Cuando Dios te ha salvado, te ha hecho uno con Cristo y su iglesia. Así que la unidad es resultado, no es objetivo, no es la meta, no es lo que hay que procurar, no es lo que hay que alcanzar, no es lo que hay que conseguir por medio de cosas. La unidad existe, es una realidad que ya tenemos los creyentes, que ya la iglesia la tiene. Así que por el hecho de ser unido a Cristo en nuestra salvación, en el momento de la conversión, por tener una posición en Cristo, por formar parte de manera definitiva con Cristo, cuando tú has sido unido en tu salvación a Cristo, no ha sido un proceso de unión. Ha sido una unión definitiva. Tú y yo, hermano, que hemos sido salvados por la gracia de Dios, ya somos uno con Cristo. No estamos uniéndonos progresivamente a Cristo. Entonces la unidad es el resultado de nuestra unión con Cristo, un resultado espiritual. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14. Porque por una ofrenda, Él, ¿y quién se refiere a Él? Él se refiere a Cristo
Y viene desde el versículo 10. La ofrenda, observa el versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del ¿qué? ¿Del cuerpo de quién? De Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y dice el versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos, ¿y qué dice? Para siempre a los que son santificados. Y cuando ahí habla de los que son santificados, se está refiriendo a los que son apartados, no a los que son purificados. Recuerda, la santidad tiene tres aspectos: la santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad final o glorificación. La santidad posicional es que cuando hemos sido salvados, Dios nos santifica, es decir, nos aparta del grupo al que pertenecíamos y ahora somos de Él. Somos para Dios, somos apartados por Dios. Y eso no es progresivamente apartándonos, sino que Dios ya nos ha marcado, nos ha unido, hemos sido unidos a Cristo, hemos recibido el sello del Espíritu y ya somos santos. Eso es posicional. Tenemos después la santificación progresiva. Eso tiene que ver con la purificación, con el proceso en el que Dios va limpiando nuestra mente y corazón por su palabra, en la que nuestros afectos, nuestros sentidos, nuestros gustos, nuestros deseos, todo en nosotros va progresivamente siendo transformado a la imagen de Cristo. Y por último tenemos la santificación final, o definitiva, o la glorificación, es decir, cuando ya la presencia del pecado en nosotros ya no está, cuando muramos o Cristo nos arrebate. Y esa es la santificación final. Ya no habrá más impureza que limpiar. Ya seremos librados de la presencia del pecado. Entonces ahí el texto nos está diciendo que Cristo, por la ofrenda que Él hizo en su carne, nos apartó para Él y nos apartó en Él de una vez y para siempre, de manera definitiva. ¿Sí? Así que la unidad ya existe. No hay que crearla. Estamos en Cristo y todos los que estamos en Cristo tenemos esa unidad. Es el resultado de la salvación. Así que no tenemos que procurar o buscar la unidad. Tenemos que no entorpecer la unidad. Y tenemos que reconocer y vivir en la unidad que ya hemos recibido. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Pablo está escribiendo a los hermanos en Colosa y los está reforzando en su fe, en su creencia, ante una doctrina que se estaba extendiendo. No había llegado a su culmen. En el siglo II después de Cristo saldría el movimiento gnosticismo, de una manera como un movimiento ya reconocido, pero en este tiempo de Colosas, en el primer siglo de la Iglesia, esta enseñanza se estaba haciendo. ¿Y cuál era? La de que Cristo no era Dios y Cristo no era completamente hombre, y atentar contra la persona de Cristo. Y entonces en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 21 dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él, ¿quién? Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Claro, Pablo le dice en el versículo 21, vosotros antes. Y esto es como en Efesios. ¿A quién le está hablando? A los creyentes que no son judíos. Y les dice, vosotros antes no estabais, pero ahora Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que lo que Pablo está diciendo es que la obra de Cristo en nuestra salvación, en nuestra reconciliación en su carne, es el proceso en el que Él nos ha hecho parte de sí mismo y entonces Él está obrando
en nuestra santificación. En este caso, cuando dice el versículo 22, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensible delante de Él, ya no se refiere a la santificación posicional. Se refiere a la santificación progresiva que termina en la santificación final. Pero en ese proceso, dice el versículo 23, si en verdad permanecéis en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Por qué? Porque la unidad está ahí. Como tú te muevas 1 milímetro, ya tu casa está sobre la arena, no está sobre la roca. Y la unidad está en Cristo y nosotros la hemos recibido como resultado de la salvación. En segundo lugar, en el fenómeno de la unidad, vemos que la unidad es el llamado a la conformidad con Cristo. La unidad es el llamado a la conformidad con Cristo. Mira 2 de Corintios 3:18. Dice el versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, escucha, en la misma imagen. Y ahí está la unidad. La unidad está ahí, en la misma imagen. La unidad se encuentra cuando tú estás procurando parecerte ¿a quién? A Cristo. Y ahí se manifiesta la unidad. Se muestra la unidad cuando la unidad se muestra en el llamado a ser transformado a la imagen ¿de quién? De Cristo, nadie más. Y ahí tenemos la unidad. Todos los creyentes verdaderos son llamados a ver la unidad en su vida con los otros creyentes cuando todos tenemos el llamado a parecernos ¿a quién? A Cristo. No a ninguno de entre nosotros que quiera ser el mayor entre nosotros. Y eso la religión falsa o las denominaciones que se salen de la sana doctrina es lo que procuran. No exaltar a Cristo mostrándonos que todos somos llamados a ser transformados a su imagen, sino a trasladar la imagen de los seguidores a ellos mismos. A ellos mismos. Y por eso dice ahí, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Ahora, quiero que observe un detalle de ese versículo. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Y yo te pregunto, ¿qué significa estamos siendo transformados? ¿Es lo mismo que tienes que transformarte? ¿Es lo mismo que está transformándote tú a la imagen de Él? ¿O es que Dios está produciendo esa obra en ti? Eso es lo que significa el verbo. Dios está produciendo esa obra en ti. Te está transformando a la imagen de Cristo. Esa es la obra de Dios. Y ahí vemos la unidad. La unidad de la iglesia se muestra cuando vemos que Dios está obrando en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. Tercer lugar, la progresión en Cristo. Tenemos la unidad cuando vamos progresando además en Cristo. Lo ves ahí en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, ¿qué dice ahí? A la unidad de la fe. Y cuando Pablo está movido por el Espíritu Santo diciéndonos que somos el cuerpo de Cristo, que lo acaba de decir antes, al final del versículo 12, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, y ese todos, ¿a quién se refiere? A todos los creyentes verdaderos que están en Cristo. Así que tenemos una unidad. El resultado de la salvación de Dios en los creyentes es la unidad que les provee, haciendo que todos estén progresando. Y observa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Tenemos la unidad. Hemos recibido unidad cuando todos estamos progresando en una misma dirección. En una misma dirección. La unidad no hay que producirla, ya está. Y Dios está produciendo esta unidad en aquellos que Él está
santificando y haciendo crecer progresivamente hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y en 4 aspectos que vemos esta progresión. En primer lugar, la obediencia a Cristo. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de Dios significa llegar a una plena obediencia a Cristo. Tenemos una unidad los creyentes y es que todos los creyentes desean obedecer. Desean obedecer. Es resultado de la salvación en sus vidas. Y aunque tienen que participar, porque Dios les ha capacitado ahora para participar en la responsabilidad de obedecer, si un creyente no obedece es responsable de su desobediencia, pero Dios lo capacita al creyente para procurar y buscar la obediencia sin quedarse esperando a que Dios me haga obedecer. No, Dios hace obedecer al creyente. Y además somos responsables cuando no lo hacemos. Pero la obediencia a Cristo manifiesta la unidad que tienen los verdaderos creyentes. Mira, dice Juan 8:31. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son los judíos que habían creído en él? Versículo 30. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Y cuidado, porque Juan, sabéis ya que en el Evangelio de Juan, no siempre que dicen que muchos creen en él, en realidad Juan manifiesta que verdaderamente todos son creyentes, sino que muchos manifestaron creer en él. Y observa lo que dice el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, los muchos que habían creído en él, y les pone la prueba del algodón y les dice, si vosotros permanecéis en mí, verdaderamente sois mis discípulos. Escucha, no le está diciendo obedeced y entonces seréis mis discípulos. ¿O sí? No, está diciendo, si sois mis discípulos, entonces se verá en qué estáis obedeciéndome. Lo que pasa es que el efecto está primero y el efecto está ahí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, esa palabra permanecéis en mí, ¿qué significa? Escucháis mi palabra, la obedecéis. Sois obedientes a mi palabra. Si vosotros sois obedientes a mi palabra, entonces verdaderamente sois. No dice seréis cuando lo consigáis. No, dice sois mis discípulos. ¿Cuándo qué? Cuando se ve en vuestras vidas la obediencia a mi palabra. Entonces tú puedes decir, y muchos pueden decir que pertenecen a la iglesia de Dios, pero no importa lo que digan. La realidad de si son discípulos de Cristo o no se manifiesta en si hay un fruto de obediencia por la presencia del Espíritu Santo. Porque también es cierto que muchos parecen obedecer a Cristo, como estamos estudiando en 1 Timoteo. Muchos parecían ser ovejas, pero en realidad ¿qué tenían? Un vestido de oveja, pero en realidad eran lobos. Entonces muchos parecen por su piedad, es decir, por supuesta obediencia a la palabra de Dios, que eran discípulos de Cristo. Pero la obediencia a la que Cristo se refiere es la obediencia como resultado de la salvación por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas 14:26. Esto debe ser considerado hacia los creyentes como un recordatorio del propósito por el cual Dios los salvó. No para decirle a los creyentes, tu salvación depende de tu obediencia. Porque muchas denominaciones que son falsas, no es la verdadera iglesia, enseñan esto. Tú puedes perder tu salvación cuando tú dejes de obedecer. Y tú recibes la salvación mientras obedezcas. Pero si tú desobedeces, entonces pierdes la salvación. Esa no es la iglesia de Cristo. Quien enseña eso no tiene la unidad de la fe, no está en Cristo, no está presentando la verdadera obediencia como resultado de la salvación, sino la obediencia que da resultado a la salvación, y eso es salvación por obras. ¿Qué dice Lucas capítulo 14, versículo 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí no le está diciendo, tenéis que hacer eso para ser mi discípulo.
Ahí le está exponiendo a todos ellos a que evalúen si en realidad son sus discípulos. Porque su discípulo no puede ser alguien que ama más a su padre y a madre antes que a Cristo y está dispuesto a seguir satisfaciendo al incrédulo, aunque sea tu padre y madre, aunque eso te aleje o te haga desobedecer a Cristo, y que amen más a otros antes que a Cristo, y incluso dice al final, aún hasta su propia vida. A lo largo de la historia, muchos creyentes fueron perseguidos, y si confesaban que eran creyentes, entonces iban a la hoguera o le quitaban todas las posesiones y lo mataban. Y muchos en ese tiempo de persecución, y estamos hablando en el tiempo del principio de la iglesia, muchos dijeron para salvar su vida, no, yo no creo Cristo, yo no soy como ellos. Salvaron sus vidas. Cuando la persecución paró, cuando la persecución desapareció, por cuestiones que Dios providencialmente guió para que los gobernantes dejaran de perseguir a los cristianos, los verdaderos creyentes empezaron a recibir a personas que habían, por salvar su vida, habían dicho yo no soy cristiano. Pero después de la persecución volvieron y dijeron, bueno, dijimos eso para salvar nuestra vida. Y surgió un problema. Y se conoce como el problema de los lapsis. Esa palabra lapsis son los separados, los que negaron a Cristo. Entonces, muchos de los verdaderos creyentes que perdieron sus familiares, perdieron sus posesiones por ser fieles al nombre de Cristo, y el Señor los preservó, los guardó, tuvieron que enfrentar la realidad de decir, ¿aceptamos como parte de la iglesia verdaderos creyentes a estos que por salvar sus vidas y sus posesiones negaron a Cristo? ¿En verdad lo negaron? ¿O lo hicieron de escondida? En verdad yo soy, Señor, soy hijo tuyo, pero para salvar mi vida yo lo voy a decir, pero sé que no es verdad. Y ese problema atentó a la unidad de la iglesia. La iglesia tuvo que enfrentar y decir, ¿consideramos a estos como verdaderos creyentes o no? Y la palabra de Dios nos enseña verdades suficientes para poder entender quiénes son verdaderamente miembros de la iglesia. Entonces, los que no son capaces de tomar su cruz y seguir en pos de Cristo y estar dispuestos a morir, no son discípulos de Cristo. Y los verdaderos creyentes de aquella época dijeron, no os podemos reconocer como verdaderos creyentes. Claro, surge el problema que Dios puede salvar incluso a personas ahí, pero tienen que reconocer que ellos no fueron creyentes y puede que Dios los salvó después. Pero un verdadero creyente no miente para salvar su vida. Esas son situaciones reales que han sucedido en la historia y que muestran cómo la doctrina debe alumbrar la historia y no al revés. En segundo lugar, la progresión en Cristo es la devoción por Cristo. La devoción por Cristo. La devoción por Cristo se muestra en un deseo de adorar a Cristo, exaltar a Cristo, de un deseo de alabanza a Cristo. La palabra devoción no es muy usada por nosotros, ¿verdad? Ser muy devoto es más católico, ¿no? Suena un poco más católico. Pero la palabra devoción está en la Escritura. Mira lo que dice 2 Corintios 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia o nos hace presos o estamos controlados por el amor de Cristo, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Esa palabra todos se refiere ¿a quién? ¿A todo el mundo? ¿La humanidad? No, porque entonces si Cristo murió por toda la humanidad, ¿la consecuencia cuál es? Que toda la humanidad es salva. Y no puede ser. Sabemos que toda la humanidad no es salva, ni será salva. Dios no llegará a un momento en que salvará a todo el mundo. Así que uno murió por todo y se refiere a todos los creyentes. Por consiguiente, todos los creyentes murieron. Está diciendo ahí. Y lo ha enseñado Pablo en Romanos 6. Versículo 15, y por todos murió, y vuelve a enfatizar, por todos los creyentes murió. ¿Para qué? Para que los que viven, y los que viven son los que murieron con Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, es decir, ya no vivan para sus intereses,
No vivan para su gloria, no vivan para su satisfacción, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Es decir, nuestra unidad no está en base a la carne, en base a ser judío o en base a características de mérito humano. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Ahora ya tenemos una relación espiritual. De modo, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, y esto es una realidad en aquellos que están en Cristo. Lo que está diciendo es, aquellos que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Y qué acaba de decir del cambio? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Cuando hacemos preguntas, la intención es responderlo con el texto, no responderlo con lo que creemos. No, está ahí la respuesta. Y yo la pregunta la vuelvo a hacer. ¿Qué se ha mostrado ese cambio de las cosas antiguas que son hechas nuevas? Se ha dicho en el versículo anterior. Míralo. Que ha habido un cambio en el versículo anterior, que las cosas viejas pasaron y aquí ahora son todas hechas nuevas. ¿Cuál es? Que ya no vive para sí. Ahí está el contraste. Ya no vive para sí, sino para aquel que murió por ellos. Así que tenemos una unidad que no puede ser fabricada ni producida, sino es una realidad por medio de la salvación. La unidad de la Iglesia está en nuestra devoción por Cristo. Vivir para Él. Vivir para Él. Antes vivíamos para nosotros. Ahora nosotros vivimos para Él. Esto no sucede cada minuto de nuestra vida, pero estamos en un proceso. Estamos en una dirección, en una realidad. Y mira lo que dice en tercer lugar, la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Tenemos la unidad, aquellos que hemos sido salvados para exaltar a Cristo. Míralo, Colosenses 1. Colosenses 1:20. La exaltación de Cristo manifiesta nuestra unidad. Y dice ahí, versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y lo que está diciendo que hemos sido salvados para que Él sea exaltado, para que Él sea exaltado. Lo hemos leído al principio, el versículo 19. Agradó al Padre que en Él habitara la plenitud y por medio de Él reconciliar. Y entonces por medio de nuestra reconciliación nosotros hemos sido unidos a Él para vivir vidas que lo exalten. Y en cuarto lugar, la proclamación de Cristo. Dice el versículo 24 hasta el final. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y ahí no está diciendo que Cristo le faltó aflicciones por hacer. Cristo lo pagó todo. Colosenses 1:24 no está diciendo que Cristo le faltara hacer sufrimientos para la salvación de los creyentes, sino que Pablo estaba sufriendo por la iglesia, no para su salvación, sino para la bendición y la edificación de la iglesia de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces Pablo no lo salva. Pablo sufre para llevarle la predicación de la palabra de Dios. Y esas son aflicciones que Cristo no sufrió
para traernos la predicación, Cristo sufrió para salvarnos y pagar todo el precio de nuestra salvación, pero Pablo y otros sufrieron para predicar el Evangelio. Versículo 26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Este es el Evangelio, la palabra de Dios, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esta gloria, esta riqueza de la gloria? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La esperanza de la gloria no es haceros judíos. La esperanza de la gloria es Cristo. Y observa el versículo 28. A Él, nosotros, ¿qué? Proclamamos. Esta es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es la proclamación de Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí, es decir, por el poder y la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, la unidad de la iglesia es el resultado de la salvación en nosotros y se muestra en nuestra conformidad a Cristo y nuestra progresión a la imagen de Cristo en obediencia, en devoción y adoración, en exaltación y en proclamación de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gloria a ti. Perdona nuestros pecados cuando nosotros queremos estar unidos con otros que no han recibido la salvación y que tú no estás obrando en sus vidas con resultados únicos que tú produces, Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes a reconocer, recordar, Señor, que tú nos has salvado no para nosotros, sino para ti. Y para que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a reconocer que nuestra unidad es resultado de la salvación que hemos recibido. Señor, por eso ayúdanos a crecer en dependencia de tu persona y de tu obra. Perdónanos cuando nosotros atentamos contra esta unidad, pretendiendo unirnos con otros que no procuran exaltar a Cristo, que no procuran ser como Cristo, ni proclamar a Cristo, ni obedecer a Cristo, que en realidad no han sido unidos a Cristo. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude a glorificarte en un conocimiento o en una realidad de una unidad bíblica. Por eso, gracias por esta palabra que tú nos has recordado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.